Bueno, y seguimos conversando sobre los avances de la Comisión de Armonización luego de que se definiera el quórum permanente de 4/7 para también las reformas constitucionales. Vamos a tomar contacto con el convencional independiente del Frente Amplio, Cristian Viera. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. ¿Cómo está usted? Bien, atenta a esta reducción que se ha producido de la cantidad de artículos que quedan en el borrador, y me gustaría que nos explicara cómo se logra esta reducción de bajar de 499 a 372. ¿En qué se basa esta reducción? ¿Hay temas que no podrían haber quedado fuera? ¿Qué es lo que ocurrió? Sí, mire, lo primero, nada del contenido aprobado queda fuera, nada. O sea, sigue siendo el mismo proyecto que fue aprobado en el borrador. Pero pensemos que este proyecto, esta propuesta, fue escrito a 7 manos, podríamos decir, ¿no? Que son las 7 comisiones. Entonces hay algunas ideas que sistemáticamente se repetían en diferentes comisiones. Por ejemplo, la regla de la paridad, del enfoque de género, la plurinacionalidad. Imagínense que ese mismo artículo se repetía en 7 artículos. Eso nos lleva a armonizar, dado que hay una reiteración. Entonces, en vez de tener, por ejemplo, 7 disposiciones, es mejor tener una. Y había otras ocasiones en que los artículos en contenido eran muy similares a artículos previos. Entonces lo que se hace es eliminar el nombre artículo y se incorpora a otro artículo con otra categoría que se llama inciso. Entonces, no es que se hayan reducido el contenido de la propuesta, sino que se fue reubicando y se eliminaron, por cierto, las reiteraciones. Ahora, también en armonización queda definido que cualquier cambio eventual a la Constitución por el actual Congreso queda en 4/7. Sin embargo, ahí hay un problema porque muchos dicen que la Comisión de Armonización no tenía la facultad para llegar a eso. Ya, es una buena pregunta, Matilde, ¿no? Y frente a eso es necesario, primero que nada, situarnos desde dónde pensamos que es la Constitución. La Constitución es el texto más importante de la República y, de hecho, si usted mira los principios, hay un artículo al final de ese capítulo que se llama de la supremacía constitucional. Y este problema fue detectado por múltiples especialistas, destacados constitucionalistas y también por la institución Max Planck. Es un problema técnico. La supremacía constitucional con el quórum por defecto que estaría operando, que es mayoría simple de los presentes del Congreso, generaba un problema de la perspectiva de la supremacía constitucional, porque habría unas leyes que eran más exigentes de ser cambiadas que la Constitución. Entonces ahí se producía una inconsistencia evidente. Tanto así que en la conversación que tuvimos no hubo ningún inconveniente ni discrepancia en torno a la necesidad de establecer un quórum supramayoritario para la modificación de la Constitución. Y esto, claro, en el caso que se llegara a decir que no se tiene esta atribución y se votara en contra, quedaría el quórum de 2/3 que se había aprobado en el Pleno. No. A ver, hay que ver el diseño del proyecto de reforma. La reforma a la Constitución se tramita como una ley, ¿no? Se llama Ley de Reforma Constitucional. Y en el Pleno, en un momento cae un inciso, un párrafo que contenía el quórum, por A, B, C motivos. Por lo tanto, si no tiene quórum, y dado que se trata de una ley, rige el quórum ordinario para las leyes. ¿Y cuál es el quórum ordinario para las leyes? Mayoría de los presentes. Sin embargo, lo que es aprobado por el Pleno son 2 incisos posteriores. El primero, en que tratándose de ciertas materias, que son 4, y se produce una alteración sustancial, es necesario un referendo obligatorio. Bien, o sea, no basta la ley de reforma, sino que en esas materias, por su importancia, además es necesario consultar a la ciudadanía. Sin embargo, el Congreso de los Diputados y la Cámara de las Regiones pueden saltar el referendo en el evento que lleguen a un acuerdo de 2/3. El referéndum no es para provocar la reforma, sino para que no se produzca el plebiscito. Y claro, es una buena regla porque lo que hace es favorecer un amplio acuerdo político. Perfecto. Lo quiero llevar a otro tema, que es lo que conocimos hoy a través de la encuesta CEP, que habla de
la cantidad de personas que, de acuerdo a esta encuesta, el porcentaje está por el apruebo y por el rechazo, hay una diferencia de 2 puntos porcentuales que caen básicamente casi en el error de la muestra, en el error muestral. Sin embargo, hay una gran cantidad de personas que todavía no han tomado ninguna decisión y ahí entonces es donde muchos van a querer mirar. Primero, ¿qué le parece esta proporción que se está dando entre el apruebo y el rechazo? Y a su juicio, ¿qué es lo que se tendría que hacer para informar a las personas que todavía no han tomado su decisión? Porque muchos de ellos dicen que no han tomado la decisión porque todavía no conocen el texto. ¿Qué tarea se viene tomando los datos de esta encuesta? Sí. Lo que yo me intereso en lo que usted me señala, pero también hay una respuesta interesante de cuáles son las razones que aquellos que tienen desconfianza del proceso lo llevaría a rechazar, y tiene que ver con el comportamiento de las y los convencionales. Y yo creo que en ese sentido, si bien hay momentos en que nosotros hemos cometido errores, comportamientos erráticos, yo creo que también la caja de amplificación mediática que ha tenido la convención, pero no es responsabilidad ni de los medios, sino por lo extraordinario de este proceso, ha llevado a la visibilización de nuestra conducta en términos mucho más robustos que cualquier otra institución colegiada. Entonces, a su pregunta, ¿qué es lo que debería ocurrir? Nosotros, el 4 de julio, la convención se disuelve. Y una vez que se disuelva la convención, ¿qué queda? El texto. Y yo creo que el texto va a empezar a hablar por sí mismo. ¿Y qué significa que hable? Significa que, en mi opinión, se encuentran las respuestas que encuentran solución a largo plazo, porque va a habilitar la transformación a las demandas que provocaron el proceso constituyente. Bueno, hay un 36% que no ha tomado esta decisión y, como usted decía, la principal razón por la que se estaría rechazando sería precisamente por eso, por las características de los convencionales y su trabajo, y esa parece como la principal, con un 31%. Después mala la propuesta, después desacuerdo con medidas específicas, y ante la eventualidad de que esta Constitución ganara el rechazo, de todas maneras la gente mayoritariamente dice que quiere cambios a esta Constitución, una Constitución que reemplace a la vigente, que se reforme vía constitucional la actual, y solamente un 15% que se mantenga la Constitución vigente. Por lo tanto, en ese deseo de que haya cambios está mucha de la esperanza de estas personas que todavía no han tomado ninguna decisión, pienso en la campaña. Y lo segundo que me gustaría conversar con usted sobre dos temas bien específicos que fueron tratados y que fueron incluidos en el texto, y que es los sistemas de justicia. Un 82% de los encuestados dice que lo que les gustaría y que quisieran es una justicia que fuera igual para todos, y no justicias especiales, tomando en consideración lo que ocurre con los sistemas de justicia y el sistema de justicia para pueblos originarios, del que usted ha sido uno de los principales impulsores. Por eso que se lo quiero preguntar específicamente, ¿qué ve ahí? Sí, es interesante lo que usted señala, y yo creo que esta aprehensión que existe de la ciudadanía es tal vez porque no se ha logrado comunicar bien en qué consisten los sistemas de justicia. Porque lo primero, desde la perspectiva del sistema, no hay una afectación a la igualdad. Porque eso se ha instalado mucho, que esto significa una afectación de la igualdad ante la ley. Y eso no es así. Si me permite un ejemplo, esto es muy parecido a lo que son las jurisdicciones especiales. Hoy día existe jurisdicción laboral, que es una jurisdicción que existe principalmente para proteger a una de las partes en un conflicto relacionado con el trabajo, que es el trabajador. ¿Acaso aquello no es una afectación del principio de igualdad? Por cierto que lo es, y eso se llama acción afirmativa, ¿no? O sea, el sistema de justicia, y sobre todo las respuestas desde la perspectiva del pluralismo jurídico, es una acción afirmativa que viene a restaurar que frente a determinados conflictos en los pueblos indígenas hay maneras diferentes de ser resueltas. Todas las materias
Por cierto que no. En general son materias acotadas que irá determinando la ley porque son reglas de competencia, pero también con el límite expreso de el respeto a los derechos fundamentales. Por lo tanto, ahí el gran desafío está en tratar de, uno, comunicar en qué consiste, pero también insistir en que aquí no haya afectación de la igualdad ante la ley. Y si me permite una última cosa, siempre la última palabra en sistemas de justicia la tiene la Corte Suprema, porque hay unidad jurisdiccional. Que eso era bien importante también hacer la aclaración, porque para muchos eso quedaba en la nebulosa, ya que como no se especificaba explícitamente, podía quedar después a materia de reforma, o sea, de legislación. Y también en ese aspecto, abogado, ¿a usted no le parece que tantos cambios en los nombres pudieran haber también confundido sobre el tema de los sistemas de justicia y la justicia indígena? Porque si usted habla de justicia laboral, pudiera haberse incluido justicia indígena y no parecería que es un cambio radical que me está explicando que tampoco es. No, o sea, es como una especie de jurisdicción especializada. En eso comparte el paradigma con la justicia laboral, la justicia electoral, que también es un sistema con lógicas diferentes. Sin embargo, es un cambio de paradigma importante, pero sobre todo desde la perspectiva de las fuentes del derecho, ¿no? Porque en los pueblos indígenas, sobre todo aquellos que tienen mayor tradición del uso de la jurisdicción, claro, se utiliza usos, tradiciones y costumbres que en general son fuentes que en el ordenamiento tradicional no se utilizan. El ejemplo emblemático que nosotros podemos dar es el abigeato, ¿no? Que es el robo de animales, que desde la perspectiva nuestra tiene un determinado tratamiento, pero para solucionar los problemas de convivencia en pueblos indígenas hay un tratamiento que es diferente al de la jurisdicción nacional. Y parece ser razonable que para la convivencia de los pueblos indígenas pueda hacerse uso de esas fuentes que en el sistema nacional no se utilizan. O sea, y esa es una manera diferente de resolver los conflictos entre partes. Y finalmente, viendo la percepción que hay entre la población, el desconocimiento, que muchas personas probablemente no se van a terminar leyendo el borrador luego que salga de la Comisión de Armonización, el borrador final, el que se entregue el 4 de julio. ¿Cuáles son los aspectos que usted comunicacionalmente cree que hay que reforzar? Así como en el sistema de justicia está esta confusión de que pareciera que se termina la igualdad ante la ley. ¿Cuáles son los otros temas que le parecen centrales que hay que aclarar, dilucidar frente a construcciones que se han ido generando y que no corresponden a la realidad, ya sea porque fueron discusiones que se quedaron antes o porque también hay intereses distintos también a que se conozca, digamos, cada convencional tiene un interés distinto? Claro. Mire, yo no soy experto en campaña, ¿no? Así que no sé cómo se hace esto del marketing político, pero claro, tengo una determinada manera de pensar y soy una persona más bien optimista y yo creo que lo que tiene este texto es la esperanza para el futuro. Y eso es muy bonito porque si usted mira el proyecto borrador, el artículo 1, en el artículo 1 está la gran esperanza para la transformación de nuestro país, que con la fórmula del Chile es un Estado social y democrático de derecho. Ahí está la posibilidad de que tengamos derechos sociales, cosa que en Chile ha sido muy difícil de poder disputar, porque nuestros derechos sociales dependen de nuestra capacidad económica. Y eso bien lo sabemos, Matilde. La gran esperanza es generar un proyecto transformador para mayores niveles de cohesión social y de igualdad. Y eso está en la puerta de entrada de la Constitución. Entonces, a mí, desde mi modesto punto de vista, más que la respuesta a las noticias falsas, yo creo que hay que instalar qué es lo que ofrece el texto. Y el texto ofrece una respuesta a las demandas tan sentidas por el pueblo de Chile. Muy bien, Cristian Viera, abogado constitucional y además constituyente por el Frente Amplio. Le queremos agradecer esta conversación a esta hora de la tarde ya cuando se están cumpliendo ya los últimos momentos, las últimas semanas del trabajo de la convención. Muchísimas gracias y bueno, ya veremos cómo sigue corriendo el texto solo como dice usted. Bueno, muchas gracias, Matilde, y buenas noches. Buenas noches. 7 de la tarde.